Quiero saludarles en esta preciosa hora en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles muchas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. A la vez también el sentido, el deseo de compartir la palabra de Dios, esperando que usted pueda tener ese tiempo o apartar ese tiempo y que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Para esta ocasión quiero primeramente venir en palabras de oración diciéndole: Padre que estás en los cielos, gracias te doy en esta hora por darme la oportunidad de leer tu palabra y de compartirla. Esperamos que cada uno de los que puedan estar en este momento oyéndonos o viéndonos, que puedan ser bendecidos de una manera grande, y todas las personas que posteriormente verán y oirán, Señor, esta grabación, esperamos que el Señor les bendiga. Si hubiere algún hermano o alguna hermana que está con problemas de salud, en el nombre de Jesús te ruego que tú puedas hacer una obra en esta hora, porque tú eres grande, porque tú eres un Dios sanador. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer segundo libro de Crónicas, capítulo 17, pero solamente voy a leer el versículo 2 al versículo 5, porque los demás versículos los vamos a ir viendo ahí a medida que vayamos avanzando. Dice el versículo 2 al versículo 5: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat. Dice la palabra de Dios que Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Bendito sea el nombre de Dios. Déjeme en esta preciosa hora compartir la palabra bajo el tema la dependencia de nosotros hacia Dios. Somos seres que fuimos creados justamente para que podamos depender totalmente. Aquí no es depender en parte, sino que depender 100% de nuestro Dios todopoderoso. La verdad es que nosotros, como usted muy bien lo sabe, nosotros no podemos realmente vivir, no podemos respirar, ni siquiera podemos dejar de hacerlo un segundo, porque ya nuestra vida se habría terminado. Dependemos totalmente de Dios, dependemos de Él para vivir, dependemos de Él para trabajar, dependemos de Él para poder tener una familia, etcétera, etcétera. Nosotros dependemos de nuestro Dios. En este pasaje vamos a ver a un hombre llamado Josafat, el rey de Judá, un hombre que nos da un gran ejemplo que podamos nosotros estudiar. Este rey llamado Josafat nos da un ejemplo muy valioso en cuanto a tener esa dependencia hacia Dios. ¿Cómo es que Dios bendice? ¿Cómo es que Dios respalda a aquellos hombres, a aquellas mujeres? Es decir, a todas aquellas personas que deciden buscar a Dios, que deciden seguir los caminos de Dios, que deciden poner en práctica los mandamientos gloriosos de nuestro Dios todopoderoso. Y vamos a ver en este pasaje cómo Dios bendice, cómo Dios respalda de una manera tan grande a aquellos que buscan, a aquellos que tienen el deseo y tienen esa constancia de depender continuamente de Dios. ¿Sabe, mi estimado hermano y amigo? Una de las grandes cosas o de los grandes problemas que vienen a nuestra vida, muchos de ellos se dan porque no queremos reconocer que hay un ser supremo, que hay un Dios todopoderoso, el cual cada día nosotros debemos de ir a Él, buscar la ayuda de Él, reconocer
que no somos nada sin la ayuda de Él. Bien lo dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada separados de Dios. Dependemos de Dios para todo. Entonces, en esta hora queremos ver algunas cosas muy importantes en este pasaje. Y algo que vemos en el versículo 3 es que las bendiciones que queremos tener mañana, o sea, las bendiciones que queremos experimentar en el futuro, todo depende de nuestra dependencia de Dios en este tiempo, o sea, hoy. Lo que queremos ver mañana debemos de buscarlo hoy, debemos de pedirlo hoy a nuestro Dios. ¿Cuántas cosas nosotros queremos que Dios haga? Y de hecho, Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Dios va a hacer cosas grandes en la familia. De hecho, le pedimos a Dios que Dios se manifieste en nuestro hogar, en nuestra familia, que Dios se manifieste en nuestros amigos, que Dios se manifieste en nuestro trabajo, que Dios haga grandes cosas en la vida dentro de la iglesia, que haya cambios en la vida de cada uno de nosotros, que haya personas que vengan al conocimiento del Señor. Es uno de los grandes deseos que a diario nosotros manifestamos y por ende tratamos la manera de buscar la ayuda de Dios. Ahora, mi pregunta es, si nosotros estamos deseando que esas cosas se den, que esas cosas sucedan, pues entonces, ¿qué debemos de hacer hoy? Porque es cierto que Dios es grande, Dios es poderoso, pero Él espera también qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar. Nadie podrá ir a donde no estemos dispuestos a ir. Nadie puede llegar más allá de donde esté dispuesto a hacerlo. Ahora, veamos el versículo 4, nos dice la Biblia, dice que Josafat buscó al Dios de su padre, pero también dice, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. El versículo 3 dice, Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Notemos acá el interés, la iniciativa de un hombre que depende de Dios para poder continuar en su reinado, un hombre que depende de Dios para poder seguir adelante. Y es ahí donde en este momento me gustaría pensar la gran necesidad que nosotros tenemos de poder depender de Dios en todo lo que nosotros queramos hacer, en todo plan que queramos desarrollar, en todo propósito en el cual Dios se pueda mover. Nosotros debemos de reconocer y buscar la ayuda de Dios. Dice que Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Veamos la importancia que hay cuando una persona decide buscar a Dios, decide ponerse en las manos de Dios. Comienza entonces acá esa búsqueda de parte de Josafat, y él podía haber andado en sus propias obras. El versículo 4 dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Usted que ha leído la Biblia varias veces, me imagino, usted ha notado que cuando se estudian los diferentes reyes de Israel, tanto en el reino del norte como el reino del sur, cuando se dividió, ¿verdad?, en tiempos de Salomón, el hijo de Salomón, y usted se ha dado cuenta que siempre aparecen ahí aquellos detalles y dice, e hizo lo malo delante de Jehová. Esos reyes hicieron lo malo delante de Jehová. Pero cuando se refiere a un rey que hizo lo bueno, dice, e hizo lo bueno delante de Jehová. Y aquí tenemos a Josafat, uno de ellos. Josafat
pudo haber tomado la decisión de buscar a Dios, pero también pudo haber tomado la decisión de seguir las obras de Israel, que en ese momento Israel se había desviado en cuanto a la búsqueda y la consagración hacia Dios. Así que él tenía dos opciones o dos alternativas: o buscar a Dios, el Dios de sus padres, Jehová de los ejércitos, o seguir en cuanto a las obras de Israel. Y eso me lleva a mí a pensar, mi estimado hermano y amigo, me lleva a pensar que muchas veces nos encontramos en esas dos direcciones en las que usted y yo decidimos qué es lo que queremos hacer. Y por eso la Biblia, Dios nos manda que nosotros seamos sabios y que podamos analizar y que podamos hacer aquello que a Dios le agrada y por ende aquello que nos va a beneficiar a nosotros en nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra vida material. Entonces necesitamos nosotros buscar de Dios. Dice el versículo 4 que él anduvo en sus mandamientos y entonces él no siguió a las obras de Israel. Muchas veces en la vida nosotros nos pudiéramos encontrar en momentos en los que pudiéramos tomar una decisión que no sea la adecuada, una decisión errónea en la que más tarde nos podamos arrepentir. Ninguna persona que busque a Dios le irá mal. Usted se ha dado cuenta que en la Biblia hay muchos hombres y muchas mujeres que en determinados momentos difíciles en los que se encontraron, buscaron a Dios, buscaron la dirección de Dios y salieron triunfantes de aquella situación, salieron adelante de aquella situación. ¿Por qué? Porque toda persona que busca la dirección de Dios, toda persona que se deja guiar por nuestro Dios, jamás le irá mal. No quiero decir que no va a tener algunas dificultades, pero aún con todo saldrá adelante de las dificultades, porque Dios está con él, porque Dios está con ella. Hermano, usted ha sido siempre vencedor, usted ha sido siempre victorioso en algunas situaciones. Usted ha podido salir adelante en algunas circunstancias difíciles en la vida y todo fue porque usted estuvo dispuesto a buscar la ayuda de Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra, a través del congregarse regularmente. Esas tres cosas que a un cristiano lo caracteriza son cosas que lo mantiene con vida a esta persona. Así que Josafat buscó a Dios, dice el versículo 3. Ahora, Jehová estuvo con Josafat. Dice, y Jehová estuvo con Josafat. ¿No le parece eso maravilloso, mi hermano, mi amigo? ¿No le parece esto grandioso el leer el versículo 3 y notar que dice, y Jehová estuvo con Josafat? Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros estamos con Él, Él también está con nosotros. ¿Usted se acuerda de José, aquel joven, que dice la Biblia que cuando él, la esposa de Potifar, quería abusar de él, entonces él dice que dijo, no puedo yo pecar contra mi Dios. Y la palabra de Dios afirma que Dios estaba con José. De igual manera, la Biblia dice que Dios estaba con Daniel. Y ahora dice que Dios estaba con Josafat. Ahora, ¿a dónde está la clave? ¿Cómo es que pueda yo tener esa bendición de que Dios esté conmigo? ¿Cómo puede usted tener esa bendición de que Dios esté con usted? El versículo 3 lo dice de una manera clara. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre
y no buscó a los Baales. Note usted que dice, porque anduvo en los caminos de David su padre y no siguió a los Baales. Dios honra a los que le honran. Dios dice, estaré con Josafat, estuvo con Josafat. Esa es una gran bendición, los que andan en sus caminos. Buscó, esta palabra buscó se traduce y significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar. Entonces, no cabe duda que Josafat fue un gran hombre porque hizo lo que todo hombre debe de hacer, lo que toda persona debe de hacer: buscar a Dios, seguir los pasos que Dios nos ha establecido y no seguir otra cosa que no tenga nada que ver en cuanto al caminar con Dios. Mi hermano, continuando con este pasaje que hemos leído, ¿cómo no va Dios a bendecir a aquellos que dependen de Él continuamente? Yo creo que esto no cabe ni la menor duda. ¿Cómo no va Dios a bendecir, a respaldar, a darle éxito a aquella persona que depende de Él en todo lo que hace? ¿Será que Dios no lo va a bendecir? ¿Será que Dios no va a recompensar? ¿Será que Dios no va a darle esa bendición a aquellos que están dispuestos a depender de Él? Pues claro que sí, Él lo hará. Él nunca va a dejar a aquellos que dependen de Él en todo, Él nunca los va a dejar sin la bendición. Y ahora quiero invitarle a que lea conmigo el versículo 5. Vea que dice: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano. Este ya fue un resultado de lo que Josafat había hecho. Este ya fue un fruto, este ya fue un logro de lo que Josafat había hecho. Dice el versículo 5: y Jehová por tanto confirmó el reino en su mano. La palabra confirmar es que lo consolidó, lo afirmó, lo fortaleció. Así que qué gran bendición, mi estimado hermano. Dios confirmó el reinado de Josafat. Nosotros hoy es probable que estemos deseando que Dios confirme algún ministerio que Él nos ha dado o que hemos recibido. Necesitamos que Dios lo confirme, que lo consolide. Que Dios confirme lo que usted ha estado pensando por muchos años y que ahora usted considera que ya ese tiempo ha llegado en el cual usted disfrutará de esa bendición, y usted necesita que Dios se lo confirme, que Dios consolide, que Dios afirme tal cosa. Entonces, dice la Biblia en el versículo 5: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Note que no estamos hablando de la doctrina de la prosperidad, porque en la doctrina de la prosperidad, para muchos creen que la prosperidad vendrá sin haber hecho absolutamente nada y sin obedecer en este caso. Es cierto que Dios prospera. En el libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 en adelante, el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Pero luego dice: y estas palabras estarán en tu boca, le dice, y leerás, meditarás en ella de día y noche, para que aprendas y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí hay una gran promesa: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, pero ¿qué es lo que le ha dicho con anterioridad? Que esas palabras estarían en su boca
y que meditaría en ella. Lo mismo también dice el Salmo número 1. Entonces acá el pasaje nos está hablando que Josafat recibió la confirmación de su reino, pero Josafat también recibió presentes y tuvo mucha riqueza y tuvo mucha gloria, dice el pasaje, y gloria en abundancia. Pero eso no fue un resultado de un andar sin tener una devoción continua hacia Jehová de los ejércitos. Esto no sucedió al azar. Esto no sucedió sin antes haber tenido un acercamiento con Dios. ¿Sabe, mi hermano? Muchas veces queremos que Dios nos dé muchas cosas, pero descuidamos nuestra dependencia de Él. Él nos ama. Él nos permite que podamos vivir. Él nos permite que podamos alimentarnos. Él nos permite que podamos disfrutar de la luz, del sol, de la claridad, etcétera. Él nos permite todas esas cosas, pero muchas veces vivimos muy indiferentes, vivimos muy alejados, no buscamos de la manera como deberíamos de buscar a Dios, aun cuando Él ha hecho tantas cosas por nosotros. Aun cuando Él nos provee tantas cosas hasta el día de hoy, Él sigue siendo fiel. Y muchas veces nosotros, en vez de buscarle, en vez de poner en práctica sus mandamientos, en vez de seguirle solo a Él, a veces tomamos la decisión de seguir las obras del mundo, de seguir las obras de los que no son conocedores de la palabra de Dios. Debemos entonces aprender, en este caso, de lo que Josafat hizo. Buscó a Dios, siguió los mandamientos. Él no buscó a los Baales, a los dioses de aquella época. Él sabía que solo hay un Dios al cual le podemos servir. Él no siguió las obras de Israel. Él siguió la obediencia a la palabra de Dios. Hermano, en esta noche Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que dependamos de Él en todo. Y sabe, como resultado, habrá bendición, más bendición de la que a lo mejor usted ya recibió. Recibiremos aún más. Habrá bendición. Y no me refiero a bendición económica, puede ser que también venga incluido. Pero habrá bendición, me refiero, necesitamos salud, necesitamos sabiduría, necesitamos fe, necesitamos que Dios nos pueda ministrar esa paz, esa tranquilidad. Necesitamos vivir de la manera como Dios quiere que vivamos, con sabiduría, con fe, que tengamos esas bendiciones que a veces nosotros no las consideramos como realmente son. Busquemos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios, de obedecer a su palabra. Es tiempo de no apartarnos de Él. Estamos en los tiempos finales, en donde cualquier cosa, en donde cualquier situación nos podrá querer apartar de los caminos de Dios. Pero debemos de buscar al Señor. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Dice el versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Dice que, mire qué maravilloso, se animó su corazón en los caminos de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ha sido para mí un privilegio poderle compartir la palabra de Dios, esperando que esta palabra pueda ser de mucha bendición y que haya encontrado ese espacio en el cual Dios quiere que pueda hacer esa obra. Dios le bendiga, sigamos adelante buscando siempre de nuestro Dios. Amén.